Hay muchas preguntas y las respuestas a veces nos sorprenden. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que me han preguntado qué pasó con Venezuela para que llegara a este punto de desastre. En los años 70, Venezuela era un país en sueño, créanme, próspero, con un Bolívar fuerte, lleno de autopistas, ciudades muy desarrolladas en comparación a otras de América Latina, pero de esa Venezuela saudí, como le decían, solo queda un vago recuerdo. Es más, yo ni siquiera la viví. Y cualquiera que piense en la Venezuela de hoy también piensa en un nombre que destaca por encima de todos, Hugo Chávez. Y eso también lo lleva a pensar en crisis, inflación, socialismo, escasez, agitación política, en fin, un país en caos. ¿Qué diablos pasó entonces? En esos maravillosos años 70 el petróleo estaba por las nubes. Eso benefició a los venezolanos que gozaban de los mejores salarios de Latinoamérica, había una gran cantidad de programas sociales, los servicios prácticamente subsidiados y es que entraban montañas y montañas de dinero. Es más, se dieron el lujo de dar generosas sumas de dinero a través del Banco Interamericano de Desarrollo a los países de Centroamérica. Pero lo que el petróleo les dio, el petróleo se los quitó en un chasquido. Llegaron los 80 con malas noticias. Hubo un declive mundial en los precios del petróleo. Se los pongo así. En 1980, un barril de petróleo costaba $35. Fue bajando, bajando, hasta que en 1987 ese mismo barril llegó a costar menos de $10. Así que los ingresos empezaron a caer. La deuda se disparó. El bolívar se devaluó, haciendo que Venezuela cayera en un pozo del que no ha vuelto a salir. Eso provocó que la pobreza aumentara y por ende la violencia se disparó, convirtiéndose en un país sumamente inseguro. Evidentemente aumentaron los precios de la gasolina y eso impactó en el costo de la vida de los venezolanos. Aumentó el precio del transporte, de bienes, de servicios. El poder adquisitivo que les había dejado esa Venezuela de bonanza se esfumó. Por eso en 1989 detonó el llamado Caracazo, un estallido social que dejó saqueos y mucha rabia en la clase trabajadora que dependía del transporte para ganarse la vida. Y como si algo más hiciera falta en ese momento, en medio de todo el caos, pues el presidente de turno, Carlos Andrés Pérez, resolvió el conflicto de la peor manera que se le pudo ocurrir. Sacó el ejército a las calles a reprimir a los manifestantes y Venezuela amaneció con 300 muertos. Todos esos elementos fueron el cóctel perfecto para que surgiera un líder, el salvador del pueblo. Y vaya que ya se estaba formando, porque en los cuarteles militares había un muchacho que dijo, bueno, hay que hacer algo, hay que sacar a este hombre. Y el nombre de esa persona es nada más y nada menos que Hugo Chávez, que por cierto encabezó un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez y falló. Pero lejos de ser condenado socialmente, ganó popularidad. No fue sino hasta 1998 cuando se presentó a la presidencia con una campaña más que polémica. Sus promesas fueron subir el salario mínimo, subsidio para los desempleados, una jubilación de ensueño y sí, todo eso suena muy bien, pero ¿y el problema de raíz? El bendito petróleo, o maldito en el caso venezolano. Con la gente ya desesperada, se le ocurrió, para tenerlos contentos, construir casas para los más pobres, con un presupuesto estimado de $20 millones, pero terminó costando $100 millones, es decir, casi 5 veces más de lo estimado. Y mientras tanto, la deuda seguía aumentando. Por cierto que ese plan, el Plan Bolívar 2000, quedó paralizado desde 2001 por denuncias de corrupción. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con el dinero? Bueno, mientras la gente sacaba cuentas, Chávez aprovechó para adueñarse y controlar los tres poderes. Surge la oposición, pero ya era tarde. Chávez arregló todo en la madrugada y cuando amaneció, nada que hacer. Tenía el poder absoluto y de esa manera hizo y deshizo lo que quiso. La economía fue tremendamente mal manejada. Importar y exportar de Venezuela era 8 veces más complicado que en otros países. Además, ya no era rentable para empresas extranjeras operar en territorio venezolano porque con el cuento de proteger a los pobres, Chávez estableció un control de precios, es decir, los precios de los productos los ponía el gobierno, no el empresario, no el vendedor, que claro que vieron rápidamente cómo sus ganancias se perdían. ¿Quién iba a querer invertir así?
Entonces a Chávez se le ocurrió la idea de nacionalizar varias industrias y eso resultó en una disminución de la producción de bienes. Por ejemplo, desde que nacionalizó la Compañía de Electricidad de Venezuela, hay constantes apagones de luz. Y en medio de todo ese caos económico, político, social y de absoluto control que incluía, por cierto, el acceso al dólar, apareció el mercado negro que era 10 veces más caro que el dólar oficial. Argentinos, eso les suena. Llegaron las elecciones para el periodo de 2013 a 2019, porque con todo el poder Chávez cambió la constitución para permitir una reelección indefinida que antes pues, no existía en Venezuela. Elecciones que por cierto ganó, pero que nunca pudo asumir porque el cáncer lo llevó a la tumba. En una despedida televisada pidió a sus simpatizantes votar por Nicolás Maduro para que asumiera las riendas del país. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ah, nadie se imaginaba en ese entonces que lo peor estaba por venir, porque está encargado de destrozar lo que queda del país, incluso adueñándose de unas elecciones, las últimas, que evidentemente perdió. Es decir, hoy es un usurpador. ¿Tú qué piensas? Déjame los comentarios aquí abajo, los leo, abramos debate.